Estaremos compartiendo temas actuales y contestando a tus preguntas de inmigración. ¡Comenzamos! Muy buenos días. En este viernes 5 de agosto estamos iniciando tu programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente, aquí a través de la nuestra. Abogada, bienvenida y buenos días. Muy buenos días, aquí otra vez, como cada viernes, dándole un poquito de información o mucho de información a la comunidad que nos está escuchando. Saludos a todos los que van manejando en este momento, otros que nos escuchan en su trabajo, a las amas de casa o también hay papás que se quedan en Sí, casa también. Ya ahorita ya se vale todo, así que sí, así estamos es. bien. Todos los que nos están escuchando en este momento, esténse al pendiente, tenemos mucha información muy importante acerca de lo que es la ley de inmigración. Si tienen familiares, amigos que sepan que necesitan un poquito de asesoría con este tipo de casos, pueden compartir este programa ya sea por Facebook, aparte del radio estamos también transmitiendo en vivo por la nuestra en Facebook y más adelante lo vamos a compartir en nuestra página también de la oficina. Por si tienen preguntas, pueden llamarnos a cabina. Ahorita Misael les va a pasar el número. También nos pueden hablar a la oficina y aquí pues más al ratito les contestamos. Ahora, hay gente que siempre decimos, hay gente que no quiere que aparezca su nombre, que digamos su Sí, nombre. También se vale mandarnos mensaje por el Messenger. Messenger, ya sea de la nuestra, ya sea de la oficina. Así no decimos su nombre, queda en privado, pero de todas maneras contestaríamos al aire. Así es. Y bueno, y personas que a lo mejor sí quieren animarse a una pregunta, no tienen que decir su nombre y los teléfonos en cabina es 210-270-7500, 210-270-7500 para que nos llamen. Abogada, a mí siempre me gusta recordarles a la gente que uno, siempre hay que consultar con un profesional, Siempre. siempre, y además me gusta, pues siempre sí que si van a consultar con un profesional, pues llamen a usted porque usted es la única abogada que no cobra la primer consulta. Ojo, es muy importante que lo sepan, la primera consulta es totalmente gratis, entonces pueden llamar también directamente a la oficina para que hagan una cita con ella al 210-277-0251, 210-277-0251. Y abogada, cuéntenos un poquito, porque a lo mejor es la primera vez para algunas personas que nos escuchan o Ajá. nos ven, quién es usted, de dónde viene y qué es lo que hace usualmente todos los días. Ay. Todos los días Uy, bastante. no, pues necesitamos unas 3 horas para hacer el resumen. Bueno, como ya les dijo, mi nombre es Verónica de la Fuente, yo soy abogada en México y en Estados Unidos. Mucha gente dice, bueno, pues nada más revalidó la carrera. Pues no, la carrera en México no valía nada aquí en Estados Unidos, entonces tuvimos que volver a hacer toda la carrera aquí. Para poder sacar la licencia, para poder darles el servicio a la comunidad hispana. Nos dedicamos exclusivamente a leyes de inmigración, aunque también hacemos derecho internacional porque muchas veces tenemos clientes de otros países que necesitan algún servicio en ese país o, por ejemplo, se divorciaron allá y no saben cómo registrar su divorcio aquí o al revés, se están divorciando aquí, necesitan registrarlo, vamos a decir, en México. Entonces les ayudamos con ese tipo de procesos para poder continuar con un proceso inmigratorio. Así que ahorita una cosa bien importante que dijiste acerca de las consultas. Me gusta siempre aclarar de que en mi oficina van a venir a hablar directamente conmigo, porque Ujú. a veces nos hablan y dicen, y va a ser con la abogada, porque otras oficinas nos pasan con un paralegal. Entonces, yo creo que es importante que sepan que si van a venir a hablar directamente conmigo. Ya vieron mi cara, así que ni modo que digan, no es la abogada. Nada más lo único que sí, hay que tener un poquito de paciencia porque como vienen directamente conmigo, a veces se me acumula mucho en el calendario y a veces hay fila, a veces de 2 semanas, 3 semanas. Pero ya saben, vale la pena esperar, la consulta no va a tener costo. Yo me entrevisto con los clientes mínimo 40 minutos, casi la Sí. hora, para poder platicar bien, ir al fondo de su asunto. Hay que analizar bien el caso, hay que decir a la gente que nos está escuchando, cuando venga una consulta conmigo, tráiganse todos sus papeles que tengan, porque a veces vienen y quieren que les investigue algo o quieren, me platican, no, es que me pusieron una petición hace muchos años y quiero ver en qué quedó.
pero no me traen absolutamente nada para revisar y para checar. Yo tengo manera de checar, ya sea en las páginas de inmigración, de la corte, obviamente es limitado lo que puedo ver, pero al menos me puedo dar una idea en qué situaciones están y ya si se requiere una investigación más a fondo, pues ya lo platicamos, ya sea mandar a pedir una folla, que era lo que platicábamos el programa Sí. pasado. Si se lo perdieron, bueno, van a tener que preguntar qué es una folla. Ya lo platicamos la semana pasada. Vaya el viernes pasado y busque el programa y véalo otra vez. Pero sí, es importante eso, que la gente sepa que van a venir a hablar directamente conmigo y no con un paralegal. Así es, muchísimas gracias, abogada. Y bueno, ya entrando de lleno en temas de inmigración, la semana pasada estábamos también platicando acerca de las visas U y mencionábamos también algo de VAWA, ¿verdad? Y no sé si nos pudiera hacer un pequeño resumen para un recap para que las personas que a lo mejor se lo perdieron sepan un poquito qué es y así de esa manera poder ya entrar de lleno en el Claro, tema. la gente siempre se me confunde porque piensan que es lo mismo, visa U y VAWA. Hay diferencias aquí. VAWA es específicamente para víctimas de violencia doméstica, pero también no toda la violencia doméstica va a calificar para VAWA. A Ok, veces la gente tiene este incidente con su pareja, con su esposo, con un hijo, con un papá, pero uno de los requisitos más importantes es que, aparte de comprobar esta relación, es que esa persona, el agresor, sea residente o ciudadano, o sea, debe de tener un estatus migratorio legal. ok, Si no me califican eso, no podemos hacer VAWA. Tenemos que enfocar esta agresión o esta violencia doméstica dentro del Código Penal, donde sea equiparado con un crimen para poder ok, categorizarlo como visa U. Y ahí venimos que es la visa U. La visa U es la gente que ha sido víctima de un crimen dentro de Estados Unidos, que ok. también es otro requisito. Mucha gente viene huyendo de sus países y dice, es que allá me secuestraron, me dieron disparos y estoy aquí. Puedo calificar para una visa U porque fui víctima de crimen. No, el crimen tiene que haber sucedido dentro de los Estados Unidos y aquí no importa si conozco al agresor, si tiene una relación conmigo, aquí no es eso lo importante es que sea un crimen que sea Ujú. tipificado tanto en el Código Penal y que también hay una limitante en qué tipo de crímenes me van a hacer que califique para una visa U. Eso ya lo tendríamos que ver directamente con la víctima, porque a veces los récords de policía o los cargos que le pusieron en la policía los podemos equiparar con uno que sea elegible para una visa U. Entonces es bien importante que cuando vengan a su consulta de visa U traigan los récords de policía, los reportes y si le dieron cargos a la persona, traer los récords de la corte también. Ahora, hay muchas veces en que no hay un agresor identificado. Está en investigación, pero pues no saben quién fue, no saben en dónde encontrarlo. Entonces es bien importante que la gente colabore con la policía lo más que pueda, dar la descripción de la persona, del agresor, para poder demostrar que están en la mejor disposición de ayudar a que se persiga este crimen. Entonces sí son dos cosas distintas, muy distintas, pero a la misma vez, como les digo, a veces víctimas de violencia doméstica las podemos canalizar por visa U cuando el agresor no reúne el requisito del estatus legal. Abogada, gracias por esa respuesta. Hablando del tema, hay personas que tienen dudas. ¿Cuánto tiempo después de haber hecho el reporte policíaco uno puede aplicar? ¿O cuánto es el límite de tiempo? Mira, no hay un límite específico. Ok, Aquí el desafío es que entre más tiempo lo dejen pasar, a veces el departamento de policía no nos quiere firmar una certificación que les vamos a pedir. ok, No nada más porque ya fui víctima de un crimen y tengo mi reporte de policía, quiere decir que ya puedo ir directamente con inmigración a pedir mi visa U. El primer paso es ir primero con el departamento de policía ok, a pedirle que me dé una certificación, es una forma específica donde ellos están haciendo constar que efectivamente fui víctima de ese específico crimen. ok, Entonces, a veces ahí es en donde nos atoramos, porque ya con inmigración es más como un trámite, ya tengo la certificación, el departamento de policía está diciendo, sí, esta persona fue víctima de este crimen.
ya con eso en inmigración ya todo es más sencillo porque ya pasamos el filtro de Sí, ser determinados o categorizados como víctimas. Entonces el departamento de policía a veces, cuando ya ven que ya pasó mucho tiempo, que no ha habido contacto entre la víctima, que no le ha dado seguimiento al caso, que ya no están en una posición donde a lo mejor ya sigue afectado por este crimen. Depende del crimen también, porque hay unos crímenes que pueden ser muchísimos años y todavía califican. Estamos hablando, por ejemplo, violaciones sexuales, cosas graves. Esos realmente hasta en el área criminal, si no lo denunciaste, lo puedes denunciar a veces hasta 10 años después, 15 años después y todavía le van a dar seguimiento. ok. Entonces, también, como explico, depende el cargo, depende el crimen, el departamento de policía tiene discreción de decir, te esperaste mucho, ¿verdad? Sí, Para pedir esto o ya es muy viejo. Eh, Siempre va a ser, depende del crimen, depende la discreción del departamento de policía. Entonces, como tenemos esta contra, por decirlo así, es mejor que se haga lo más pronto posible. Entre más rápido se solicite la certificación, más factible va a ser que el departamento de policía nos firme esta certificación. Pero no ok. porque no es tan reciente, no quiere decir que ya no califico. Yo siempre les digo, vamos a intentarle. El no ya está. O Sí. sea, ahorita no tengo nada. Entonces, ya pedirle al departamento de policía con un buen argumento del por qué no lo había pedido antes. Mucha gente no sabía que Ujú. calificaba para una visa U y fue víctima de un crimen violento o quedó dañado de algo, quedó con una discapacidad a raíz de ese crimen, pero falta de información. Entonces, eso se le expone al departamento de policía, el por qué la persona, la víctima, no había solicitado esta certificación y hacer un poquito de persuasión con la persona indicada que nos firma las certificaciones. Entonces, como yo siempre digo, no hay peor lucha que la que no se hace. Si no Así lo es. haces, ya tienes el no de todas maneras. ¿Qué tal si lo intentamos y es un sí? Así es, y bueno, parte de eso es porque hay personas que a lo mejor no sabían Ujú. de que podían calificar para este beneficio y pasaron años y a lo mejor pueden, ¿verdad? Entonces, Exactamente. también, abogada, otra de las preguntas es, una persona que califica para visa U, ¿sus familiares se pueden beneficiar de esta visa U? Sí, hay derivados, así como cualquier otra aplicación en inmigración. Los hijos menores de edad de las víctimas, si la víctima es menor de edad, califican los padres, Ok, ¿sí? Y obviamente los esposos. Entonces funciona casi igual cuando se beneficia a la gente, ¿verdad? Por una petición. Si es hermano, no califica, si es tío, tampoco, si ok. es un hijo mayor de edad, tampoco, ¿verdad? Aquí tiene que haber esta derivación en base a edad influye y quién es el familiar que quiero que sea derivado. Muy bien, muchísimas gracias, abogada. Y bueno, para las personas que a lo mejor ahorita están subiéndose a su coche, a lo mejor apenas están encendiendo su Facebook, estamos hablando de temas de inmigración aquí en su programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente. Y si tú tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes llamarnos al 210-270-7500. No tienen que decir su nombre al aire, solamente hagan su pregunta y de esa manera la abogada directamente les va a estar respondiendo aquí para que todos sepan, ¿verdad? Y a mí me gusta que la gente pregunte, abogada, lo mencionábamos, porque muchas veces la misma duda que Sí. tiene uno la tienen varios. Sí, de hecho, a veces cuando nos han llamado, nos dicen, precisamente de eso quería Sí, saber y ya lo está tocando el tema. Entonces, por eso es importante que comparta esta información. Siempre alguien que necesita orientación, especialmente en área de inmigración, nosotros tratamos de platicar de temas comunes, temas que a veces nos hablan aquí a la oficina para preguntar y que no son muy públicos, a veces son un sí, poquito enredados. Tratamos de explicar cómo funciona el sistema, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando en este momento está pasando por esa situación. Por ejemplo, la visa U. A lo mejor él pensaba en su cabeza, no, pues ya hace mucho y no sabía. No, así vamos es. a ver de qué manera se puede, probablemente todavía se pueda, ¿verdad? Esto ya va a ser a discreción de la policía. Entonces, sí, sí es importante estos temas y que la gente comparta esta información porque la gente casi no habla de esto. Sí, Es como un tabú. Inmigración es como un tabú para la gente y se queda con ello, ¿verdad? Aunque tenga dudas. así es. Además de que algo que nos comenta la gente es que le gusta que usted dice por qué sí y por qué no, Sí, ¿verdad? Hay gente que dice, no, no puedes, no calificas,
pero no sabe uno por qué. Y qué Sí, bueno saber y por el, qué. y el, el detalle es este también. En inmigración me ha tocado casos donde les han dicho que no, 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 no. Y a veces vienen y yo veo y digo, ok, a lo mejor la ley no aplicaba lo que te está diciendo, o a lo mejor estos en récord no hay, a lo mejor porque mira, típico caso, gente viene y me dice, no, yo ya no me puedo arreglar porque ya me han deportado 3 veces. Ellos van con abogados y les dicen, ya me deportaron 3 veces, y el abogado dice, no, pues ya no puedes arreglar, o sea, ya te deportaron, ya te regresaste, ya tienes una barra permanente, si te encuentran aquí, te van a restablecer esa orden de deportación y la van a ejecutar y te van a sacar. Y ahí se queda. Entonces ellos en su cabeza les están dicho no, 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 no. Ujú. De repente les pregunto, ¿y cómo sabe que lo han deportado? ¿Tiene una orden de deportación? ¿Ha ido a ver un juez? ICE lo ha agarrado cruzando y lo regresa a su país. Bueno, entonces si hay un indicio donde no he ido con un juez, no me da una orden de deportación, ¿sí? No tengo una orden en forma, en documento. Es mejor investigar porque la gente que tiene esa idea de que nomás porque me agarró ICE o me agarró la patrulla fronteriza tratando de cruzar y me regresó, asumen que es una deportación. Y no necesariamente, la mayoría de las veces son retornos voluntarios. Entonces tienen muchísimos años diciéndole a los abogados, es que tengo deportaciones, pero no hay a veces esa iniciativa por parte del abogado de ir un poquito más allá. La única forma de saber qué tiene inmigración de ti es por medio de una folla, que es lo que hablábamos el programa pasado. Entonces, vale la pena checar. A lo mejor vamos a sacar el récord y bueno, sí es deportación, porque ICE también hace estas deportaciones express a veces es solamente un retorno voluntario, a veces no hay nada más que retornos voluntarios y ya el abogado te está crucificando automáticamente. Cuando espérame, no fue una deportación, es un retorno voluntario. Peor aún, a veces hay abogados que dicen, no, pues es que ya fuiste y viniste 2 veces y ya, eso es una barra permanente, como si fuera el juez y el oficial de inmigración diciéndote ya no puedes calificar. Y resulta que cuando sacamos el récord no hay nada, no hay evidencia. Un abogado está aquí para ayudar, para proteger. En los casos criminales, muchas veces cuando hay evidencia de que sí mató a esta persona, pero es inadmisible en corte, el abogado no va a ir a decir, sí, juez, mi cliente lo Sí. mató, denle la convicción. O sea, nosotros como abogados tenemos que ayudar a los clientes en base a evidencia. Y si no hay evidencia, entonces Así estás es. bien, estás limpio ante inmigración porque no hay un récord inmigratorio. Entonces, no se vale a veces que los abogados en vez de ayudar al cliente les corten el cuello automáticamente cuando realmente no hay evidencia que los implique, ¿verdad? Que Claro. haya una violación a la ley de inmigración evidente. Por eso es importante las follas, porque tampoco le voy a mentir al oficial si sé que él va a tener el récord, ¿verdad? Que va a estar ahí evidente que estoy mintiendo. Entonces, siempre es bueno checar más a fondo, aunque te hayan agarrado tratando de cruzar, no automáticamente es una deportación. Y eso, para eso son las follas ahora. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, para las personas que les gustaría tener una entrevista con la abogada, pueden comunicarse también a la oficina de MEX USA llamando al 210-277-0251 para que tengan una entrevista directamente con la abogada y Así ella les es. pueda pues orientar, ¿verdad?, en este proceso de inmigración. Y abogada, continuando con los temas, hay muchas personas, muchos clientes que llaman a la oficina preguntando que tal vez por descuido, tal vez por falta de conocimiento, se cierran sus procesos consulares en la Ciudad Juárez o en algún otro país, ¿verdad? Ay, es esto de los procesos consulares o cualquier cosa que se tenga que hacer en el Centro Nacional de Visas es bien complicado porque hay normalmente un caso, cómo funciona, y me voy a regresar un poquito al origen Sí. para que la gente entienda cómo funciona. Normalmente cuando tengo una petición por parte de alguien, no, pues mi hermano me pidió, o mi papá, mi mamá, mi hijo, y en la aplicación, en la petición inicial que es en base a este ciudadano americano o a este residente que está pidiendo al familiar, viene ahí unos cuadritos, dice, ok, el aplicante o el beneficiario está en Estados Unidos y va a hacer un ajuste de estatus o está fuera de Estados Unidos y va a ir al Centro Nacional de Visas a su entrevista. Cuando la gente está afuera
o aún aunque esté adentro, pero no califica para un ajuste de estatus y que tiene que ir al Centro Nacional de Visas. Cuando esta petición se aprueba, automáticamente se va a ir el caso al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas va a abrir otro caso, ¿sí? No es el mismo. Hay mucha gente que se me confunde, especialmente la gente que hace solos sus aplicaciones. Piensa que ya empecé el proceso y automáticamente me va a llegar mi entrevista al Centro Nacional de Visas y están espere y espere y espere y nunca llega y no va a llegar porque el Centro Nacional de Visas es otra etapa. Se requiere otra evidencia, otras aplicaciones, hay que agendar su entrevista, no se hace automáticamente. Y aquí es donde mucha gente pues no le da seguimiento porque está esperando su entrevista que le llegue solita. Sí. Y pues obviamente no funciona así. ¿Qué pasa? Una vez que el caso se fue al Centro Nacional de Visas, el Centro Nacional de Visas te da un año para proceder. Si en este año no se mandó la evidencia requerida, no se hicieron las aplicaciones, no se agendó la entrevista, el Centro Nacional de Visas te va a cerrar tu caso. Va a mandar a lo mejor una noticia de que si estás interesado, a veces la gente se mueve de casa, especialmente esta gente que está esperando muchos años, por ejemplo, hijos mayores de edad, hermanos que no está inmediatamente esta petición o la fecha de prioridad disponible, que también ya hablamos que es la fecha de Sí. prioridad, así que van a tener que irse a los programas anteriores si no están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero cuando todavía no llego al frente de la fila, en ese inter la gente se mueve de casa. A veces me dice, pero es que sí le notifiqué a inmigración, pero se están refiriendo a lo que es USCIS, donde se mandó la primera etapa. Ahorita ya es otra etapa, es con el Centro Nacional de Visas. Hay que notificarle al Centro Nacional de Visas, porque si no, el Centro Nacional de Visas tiene todavía mi dirección anterior. No Sí. porque lo cambié en la página de inmigración de USCIS, automáticamente se actualiza el sistema del Centro Nacional de Visas, porque es otra agencia totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? No me llega mi noticia de que me van a cerrar mi caso, me cierran mi caso, pasa tiempo y ya de repente dicen, pues ya pasó mucho tiempo, déjame ver en qué estamos. Y tenemos muchas citas así, ¿verdad? Sí. Vienen y dicen, es que la petición se había aprobado, pero nunca me llegó la Entrevista. entrevista. Ok, ya les explico cómo funciona, checamos y el caso está terminado por el Centro Nacional de Visas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Tiene que automáticamente me revoca la petición y hay gente que ha estado esperando muchísimos años, me refiero a los casos que tienen mucha Sí. espera, y resulta que el Centro Nacional de Visas ya me revocó esa petición, es como si no o sea, perdí todo lo que le había avanzado en la fila, se pierde. Entonces, tiempos para poder revivir estos casos, porque es muy importante. Es un año de que el Centro Nacional de Visas recibe mi petición aprobada y que ya estoy yo en fila para una entrevista. Hay que actuar dentro de ese año. Cuando ya se me termina este caso, que ya tengo ya pasamos por este proceso de terminación, me dan otro año para que yo diga por qué no lo hice en el año anterior, pero aquí ya tiene que ser una razón bien válida. O sea, yo no puedo decir, ay, pues es que no quise hacerlo, o es pura desidia, porque mucha gente Sí. así me dice, es que la desidia, abogada. Bueno, con el Centro Nacional de Visas no se puede hablar de desidias, tiene que haber una situación válida. Por ejemplo, ahora que estuvimos con la pandemia, pues mucha gente se quedó sin trabajo, no tenían dinero para proceder, para pagar los fees, para pagar el abogado. Entonces, en base a la pandemia, mucha gente sí justificó el por qué no continuó y hemos podido reabrir esos casos. Otras veces, pues tienen un familiar que fallece, no me llegó la correspondencia de que me lo ibas a terminar. Hay varias opciones en las que el Centro Nacional de Visas me lo puede reabrir, pero tiene que ser dentro del segundo año. Si ya pasaron 3 años, 4 años, ya no va a ser posible reabrir esos casos y se va a tener que empezar de cero, desde el paso 1, que es la petición. Aunque demore otros 20 años de 20 años espera, más. sí. Ok, abogada, muchísimas gracias. Y bueno, las personas que a lo mejor están escuchando esta información y desean saber un poquito más,
pueden también llamar y hacer una pregunta aquí al aire, no tienen que decir su nombre, 210-270-7500 es el número aquí en cabina, 210-270-7500 para que llamen, no tienen que decir su nombre, lo repetimos, o también pueden llamar directamente a la oficina y agendar una cita con la abogada Verónica Lafuente al 210-277-0251, 210-277-0251, abogada. Y Claro. bueno, abogada, continuando acerca de estos temas de inmigración que a lo mejor mucha gente escucha y no sabe qué es, ¿verdad? Pero hablamos de perdones. Y yo sé que hay perdones, a lo mejor hay mucha variedad de perdones en estos temas de inmigración, pero yo creo que el más común, o el que para la gente más quiere pedir o el más solicitado es el tema del perdón por la presencia ilegal, Sí, ¿verdad? este perdón es un perdón provisional. Ok, Este simplemente lo que hace es que si yo ya tengo presencia ilegal en Estados Unidos y necesito ir a mi cita al Centro Nacional de Visas a mi país, o sea, este perdón solamente aplica cuando yo tengo que salir de ok, Estados Unidos, o sea, no califico para hacer un ajuste de estatus aquí en Estados Unidos. ¿Y cuál es la lógica de esto? Que mucha gente me dice, es que tengo presencia ilegal, voy a ocupar un perdón. Y a veces viene gente que me dice, ya fui con un abogado y ya le había pagado el perdón, pero pues al final no se hizo nada. Y me doy cuenta que califican para un ajuste de estatus y se hizo un ajuste de estatus y me dicen que pagaron un perdón. Entonces le digo, a ver, ¿cómo? Porque sí, ¿cuándo voy a necesitar este perdón? Es, o el por qué voy a necesitar este perdón. ¿Qué es lo sí, que quiero prevenir? Cuando alguien tiene presencia ilegal en Estados Unidos por más de un año, sale de Estados Unidos por cualquier razón, puede ser ir a visitar a un familiar, en este caso ir a mi entrevista a Ciudad Juárez, si es de México, o a su país, ¿verdad? Al Centro Nacional de Visas. En el momento que se pone el pie afuera de Estados Unidos, cae un castigo de 10 años, que es ok, por la presencia ilegal. Entonces, cuando se hace este perdón provisional por presencia ilegal, se tiene que hacer dentro de Estados Unidos para que cuando salga la persona de Estados Unidos no le den ese castigo y pueda ir libremente a su entrevista sin esta consecuencia de la sí, presencia ilegal, ¿sí? Ahora, si tú calificas para hacer un ajuste de estatus en Estados Unidos, pues sí, sí tienes presencia ilegal, ¿verdad? Pero no vas a salir de Estados Unidos. Entonces no te va a caer un castigo de 10 años. Por lo tanto, no requieres de un perdón por la presencia ilegal. ok, Ahora, tú mencionabas, hay otros perdones, sí. Los perdones son individuales. Hay gente que a lo mejor califica para hacer un ajuste de estatus en Estados Unidos, no necesita el perdón de presencia ilegal, pero a lo mejor le dieron cargos porque su entrada fue por medio de una visa que no era de él. O ok, sea, esa entrada con una visa o con una residencia fraudulenta o de alguien más le da el requisito de admisión para efectos de ajustar estatus en Estados Unidos, pero tiene una misrepresentation, así se le llama, que quiere decir ok, representé ser alguien que no era para tener un beneficio inmigratorio. Obviamente, traes una visa, una tarjeta de la frontera o una residencia de alguien, pues sí, dije que era esa persona para poder cruzar a Estados Unidos, que es un beneficio inmigratorio. Entonces, cuando vas a la entrevista, ya sabes que el oficial te va a negar tu caso porque hiciste esta representación que impresión, no eras y te va a pedir un perdón. Entonces, cuando ya sabemos estas cosas, pues ese es el perdón junto con el ajuste, sí, ¿verdad? Ese es otro tipo de perdón por violaciones que yo hice. Crímenes también necesitan un perdón. Por ejemplo, lesiones. Si yo, por ejemplo, en el pasado eh, me peleé con alguien y nos fuimos a los golpes, me dieron cargos por lesiones de esa persona, voy a necesitar un perdón por ese cargo y también se puede hacer aquí adentro si es que ok, no voy a salir. Ahora hay gente que tiene que salir y aparte necesita este tipo de perdones, estos otros perdones. ¿Cómo funciona? No lo puedo hacer por adelantado el que se necesita cuando voy a salir, porque ahorita estábamos hablando, con el ajuste los puedo mandar al mismo tiempo, pero cuando salgo no. El requisito es de que primero tengo que hacer mi perdón de presencia ilegal, voy a mi entrevista, ya no me cae el castigo de 10 años, pero el día que voy a la entrevista el oficial me dice, hey, tú tienes aquí estos cargos, ¿verdad?
un cargo de coyote, porque cuando entré a Estados Unidos traía a mis niños y me acusaron de coyote, típico. Entonces, bueno, te dicen, no eres elegible el día de hoy, pero eres elegible para un perdón y entonces es cuando ya trabajamos para el perdón. Lo malo de esto, o como decir el contra de esto, es que el segundo perdón que necesito lo tengo que esperar afuera. Tengo que esperarme, ya salí, ¿verdad? Al Centro Nacional de Visas, ya fui a mi entrevista, ya fui negado, ya me dijeron, necesitas este otro perdón. Entonces hay que procesarlo. Cuando ya sabemos que va a pasar esto, antes de ir a la entrevista se le dice al cliente, ¿verdad? Mire, usted tiene estos cargos, usted tiene misrepresentation, tiene smuggling, tiene cargo de algo, ¿verdad? Que requiere un perdón adicional. Entonces ya le vamos adelantando al perdón para que no tenga que estar tanto tiempo afuera. Ya cuando se aprueba este perdón, le notificamos al Centro Nacional de Visas y normalmente ya no hay otra entrevista. ¿Sí? Ok. Porque ya cumplimos con lo que ellos estaban requiriendo y no nos llega una notificación, bueno, que nos mande el pasaporte mexicano y ya le mandan todo su paquete. Entonces es bueno que sepan estas cosas porque mucha gente tiene esta confusión. No, pues ya es que ya me dieron el perdón y piensan que un perdón perdona todo. Y no es así. Los perdones son por violaciones específicas. Ok. Y el único que se puede hacer dentro de Estados Unidos cuando yo tengo que salir a mi entrevista al Centro Nacional de Visas de mi país es el de presencia ilegal y es un perdón provisional. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, para las personas que a lo mejor tienen alguna duda o que les gustaría hacer una pregunta directamente a la abogada, pueden llamarnos aquí al teléfono de cabina, es 210-270-7500, 210-270-7500. No tienen que dar su nombre al aire, pueden simplemente hacer su pregunta, no les vamos a preguntar ni de dónde nos llaman, ¿verdad? Bueno, a lo Para mejor que... sí de dónde nos llaman, porque estaría interesante Bueno, hay ver gente que nos hasta dónde escucha. nos escuchan, ¿verdad? Así es. Y bueno, la abogada personalmente le va a estar aquí contestando sus preguntas y nos gusta que la gente nos llame porque hay personas que se les responden y aclaran sus dudas, ¿verdad? Entonces está muy bien que nos llamen. Abogada, también mencionábamos siempre que es súper importante tener una cita directamente con usted porque muchas veces pensamos de que, bueno, es que llegamos al mismo tiempo, somos hermanos y a uno ya le dijeron que no, pero siempre los casos son diferentes, Todo es ¿verdad? diferente, hasta mismos esposos que los está peticionando el mismo hijo, a veces nos llega la aprobación de la mamá primero, del papá primero, y dicen, y ya se asustan porque a mí no me ha llegado, piensan que tiene que ser todo al mismo tiempo. Miren, cada caso es distinto, aunque sea exactamente igual, llegamos al mismo día, traíamos visa los dos, tenemos el mismo tiempo en Estados Unidos, la misma presencia ilegal y se adjudica diferente tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque los paquetes cuando se van a inmigración se van turnando a diferentes agentes, ¿verdad? No es que el mismo agente solamente porque somos familia quiere decir que me va a revisar los dos paquetes. Puede ser que coincida, puede ser que le toque a otro oficial distinto. Entonces, depende también qué tantos paquetes tiene que revisar qué tantos casos tiene que revisar cada oficial, pues es como se va a tardar. Ahora, los papás a veces tienen un poquito de más como estudio, ¿verdad? La mamá es como que, bueno, la mamá nació de él y todo. Del papá a veces lo que pasa es que vamos a suponer, se casó con la mamá cuando ya ese niño que nació de esa pareja ya estaba grandecito, ¿verdad? Dicen, a ver, Ok. si es el papá, no es el papá, y hacen un poquito de más de investigación. A veces los papás nunca se casaron y la mamá automáticamente arregla y al papá le piden evidencia adicional. Bueno, Ok, quiero saber si sí realmente eres el papá el de papá. este peticionario. Si has estado en la vida del peticionario cuando estaba chiquito para ver si calificas que te arregle. Entonces, los papás a veces la tienen un poquito más difícil. Pero aún aunque esté todo exactamente igual, han estado casados, el papá ha estado en la vida del niño, a veces se tarda un poquito más el del papá y ya se me asustan. Hermanos igual. El papá, no sé, les puso aplicaciones hace muchos años y ya los dos eran mayores de edad o se les pasó la edad y ya son mayores de edad, están esperando por mucho tiempo, pero resulta que uno está en México y uno está en Estados Unidos. Pero quieren, en su cabeza es de que, ok, es mi papá, somos hermanos, porque a uno le salió primero que a otro, porque uno ya puede arreglar y otro no. Aquí las fechas de prioridad otra vez juegan un papel muy importante. La fecha de prioridad afecta porque son diferentes los tiempos
de gente que va a ir al Centro Nacional de Visas a gente que va a arreglar aquí en Estados Unidos. Ok. A veces los que van a arreglar en Estados Unidos está un poquito más lento que el que es ir a Ciudad Juárez o a su país, y ahí es donde están las confusiones, ¿verdad? Pero también cuando son adultos, muchas veces tienen diferentes antecedentes. Tienen la misma entrada tal vez, pero uno tiene cargos y el otro no. A lo mejor uno había intentado entrar a Estados Unidos anteriormente y luego ya vinieron juntos con el hermano, ya cruzaron normal, pero uno de ellos tiene otro antecedente diferente. Sí. Entonces, no porque sea familia, no porque tengo el mismo peticionario, no porque las circunstancias parezcan iguales, significa que los casos son iguales. Ningún caso es igual. Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, también muchas ocasiones, abogada, la gente tiene dudas de si pueden o no calificar para algún beneficio de inmigración, sobre todo cuando a lo mejor tienen algún ticket, a lo mejor tienen multas que no han pagado, a lo mejor tienen DWIs, a lo mejor desde cosas pequeñas no han pagado taxes, tal vez porque creen que porque no tienen seguro no deben de pagar. ¿Qué les podríamos decir a estas personas que Es que están aquí pasando ahí? volvemos a lo mismo. Aquí depende qué infracción tienes y qué estás haciendo en inmigración. No es lo mismo que estoy aplicando para un ajuste de estatus a que estoy sacando mi naturalización, ¿verdad? Ok. En la ciudadanía hay mucho más requisitos de carácter moral. A lo mejor el no haber hecho taxes no me perjudica si estoy arreglando mi residencia, ¿verdad? Por medio de un ajuste o hacer otro tipo de trámite que si estoy haciendo mi ciudadanía o si estoy en proceso de deportación donde tengo que demostrar buen carácter moral, ¿sí? A veces un DWI no me afecta en la residencia tampoco porque pues tengo uno o dos, pero para la ciudadanía me puede afectar porque a lo mejor está muy reciente y el oficial dice, no, pues que dentro de los últimos 5 años no debes de tener nada. A lo mejor tuve 3, 4 DWAs en mi pasado, a lo mejor hace 20 años y dices, no, pues ya son viejos, ya no me van a afectar. Y resulta que en la ciudadanía te afecta porque son muchos. A lo mejor es una felonía. Entonces, aquí depende muchísimo evaluar el caso específicamente porque depende, volvemos a lo mismo, qué estoy aplicando, para qué estoy aplicando y también se toma en cuenta el carácter moral, hace cuánto pasó este cargo, qué cargo es, a veces me afecta, a veces no me afecta. Y aquí juega también en dos áreas, porque tenemos muchos clientes que ellos han tenido cargo, por ejemplo, de droga. Ok. Y siempre cuando es un cargo de droga es muy difícil que el gobierno te vaya a dar algún beneficio inmigratorio porque ya estamos hablando cosas un poco más fuertes. Para efectos de la ciudadanía, tenemos varios clientes que les hemos logrado la ciudadanía aún con estos cargos de droga y les habían dicho que no podían porque tienen este cargo. Aquí hay que ver cómo dice la provisión legal en el Código Penal, porque si, por ejemplo, tú puedes tener posesión de ciertas drogas, pero no tienes este intento de venderlas. Entonces, mucha gente se va, no, tienes cargo de droga, no puedes hacer una ciudadanía y no necesariamente. Aquí hay que ver si hubo esta intención de distribución. A lo mejor sí traías la intención de distribución y traías suficiente para vender, pero en los documentos de la corte, en tu cargo con el que te están dando una convicción, no dice que traías intento de distribuir. Entonces, aquí es donde siempre hay que checar los récords criminales, porque no automáticamente le vamos a decir al cliente, no, no puedes porque tienes un cargo de droga. Vamos a ver si tiene esa provisión adicional, porque tienen que ir juntos. Tiene que ser posesión más intento de distribución. Y esto es solo un ejemplo de que muchas veces la gente piensa que porque tiene ese tipo de cargo no puede arreglar. Y a veces sí, muchas veces sí puede. Y eso, por eso es bien importante que vengan a ver, que traigan sus récords criminales. Y aquí no importa si fue hace 20 años. Si tú tuviste un cargo de droga con intento de distribución hace 20 años, de todas maneras, los oficiales te van a encontrar inelegible para ciudadanía porque ellos se fijan en toda tu vida. ¿Qué has hecho en toda tu vida que te haga tener un mal carácter moral? Porque eso ya es de carácter moral.
Muchísimas gracias, abogada. Y bueno, para que la gente se anime a tener una consulta directamente con usted, voy a repetir los teléfonos de aquí de la oficina y es el 210-277-0251, 210-277-0251. Y para las personas que a lo mejor ahorita se van subiendo a su vehículo, estás escuchando tu programa de Cruzando Fronteras con la abogada Verónica de la Fuente. Estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana para que la gente nos pueda escuchar, se programen, pueden compartir este video para que más amigos de ustedes lo puedan escuchar. Y si ustedes tienen en este momento alguna duda o alguna pregunta que les gustaría hacer directamente con la abogada, pueden también llamar aquí acá, al teléfono en cabina 210-277-0251 o bien pueden dejar su pregunta también en el video de aquí de Facebook. No vamos a leer su nombre para que se animen, la verdad. Y hay gente que les pone nerviosa cuando se hablan de esos temas de abogada y pues como que prefieren a lo mejor evitarlo y esperan a que alguien más Fíjate pregunte. que es muy interesante porque muchos clientes que hablan a la oficina siempre aclaran, pero no es una oficina de ICE, ¿verdad? Como si nosotros estamos con una Infiltrados. infiltrados, ¿verdad? Y les vamos a reportar o algo. Incluso gente que viene a la oficina ya está platicando conmigo. A veces batallan en decirme todas las cosas. Y siempre les digo, mira, aquí es como secreto de confesión, puerta cerrada, nadie oye, ni siquiera el personal de la oficina, y lo que se dice ahí, ahí se queda, porque es mejor que digan todo. Que si tienen pena de hablar al radio, si tienen pena de que su pregunta esté ahí en los comentarios de Facebook, mejor llamen a la oficina, hagan una cita, vengan a platicar. Y bien importante, no porque algo pasó hace muchos años, significa que es irrelevante, ¿sí? Hay gente que piensa y que asume, o porque le dijo el vecino, le dijo un amigo, de que no, hombre, ya los récords se borran con el tiempo. Esto es algo muy erróneo. Los récords no se borran con el tiempo. Siempre van a estar ahí, siempre van a salir. Entonces, a veces la gente asume que por el tiempo ya no están y no nos dicen, ¿sí? A uno que preguntamos y aquí hacemos varios filtros, les preguntamos varias veces de diferentes maneras, pero el problema es que en su cabeza piensan que no. También nos pasa mucho cuando tienen algo criminal y están trabajando con un abogado criminal y el abogado le dice, no, te voy a borrar el récord, te lo voy a quitar, ¿sí? Entonces ellos entienden de que lo van a borrar de todas las agencias y es como si no existió. Y no funciona así tampoco. Es algo que siempre me gusta aclarar. Si tu abogado criminal te dice, te lo voy a borrar, te lo voy a quitar el récord, te lo quita por encimita, ¿sí? Para ciertas agencias, para ciertos trabajos que te van a checar tu récord criminal, para que no salga y no te perjudiquen este tipo de cosas locales. Por ejemplo, si voy a ir a una excursión en la escuela, ¿verdad? Y que tengo que llenar la forma y me van a checar, no va a salir ahí. Pero inmigración es una agencia federal, ¿sí? Ellos tienen acceso a estos récords históricos, aunque estén sellados, aunque estén borrados o que los borren por encimita, ellos lo van a ver. Entonces es importante siempre que cuando consulten con un abogado y que tengan este tipo de casos donde aparentemente les borraron sus cargos criminales, tienen que decirlo de todas maneras. Porque las aplicaciones, bien claro, te preguntan, ¿alguna vez has sido arrestado? No porque te borraron el récord de encimita quiere decir que tu arresto no pasó. Sí pasó, te Sí. arrestaron, te dieron cargos, a lo mejor te hicieron dismiss, a lo mejor te dieron una convicción y los borró tu abogado por encima, pero el oficial de inmigración los va a ver. Entonces, si no dices estas cosas y el abogado no tiene razón de saber estas cosas, el día que llegue tu entrevista te va a perjudicar, porque el oficial va a decir, oye, aquí me trataste de engañar, aquí está el récord. O sea, ya sabes, me arrestaron alguna vez, van a estar tus huellas en algún lado, en una agencia, aunque estén escondidos, el oficial de inmigración los va a encontrar. Y pasa también mucho, abogada, que porque a lo mejor los agarraron o los arrestaron y dieron otro nombre y piensan que a lo mejor por eso ya no van a Sí, aparecer. eso es bien común, especialmente cuando los agarran cruzando la frontera. Ya no nos vamos al área criminal, eso ya es otra agencia. Pero en algo tan simple como cruzar la frontera, me agarran y me regresan, me tomaron huellas, me tomaron foto, pero dije otro nombre. Entonces piensan que ya con eso no va a salir el récord. Aquí si te tomaron huellas, no importa el nombre que te hayas puesto, va a No salir que sales. eras tú, porque las huellas son únicas.
Ahí no hay de que "Ay, me confundieron con otro", no se puede. Tus huellas son tus huellas, van a permanecer toda tu vida las mismas. Entonces, por eso es importante siempre, siempre decir qué incidentes has tenido. Obviamente, si has infringido alguna ley de inmigración, ¿verdad? Pero no has tenido beneficios inmigratorios, no hay récord, pues tampoco lo vamos a voluntariar, ¿verdad? Si te perjudica. Pero aquí es muy importante es ver qué récord hay, qué antecedentes tiene el gobierno de ti, porque en eso no puedes mentir, no puedes ocultar, no puedes manejar la información, porque ellos lo tienen. Entonces, eso tienes que ser bien consciente y tienes que decirlo desde un principio. Tienes que adelantarte, porque eso es lo que un oficial va a sacar. Entonces, si tú estás tratando de ocultarlo, a lo mejor por mala asesoría, de que a lo mejor te dijeron, ya está borrado, ya no sale, o pensar que diste otro nombre y no va a salir, el oficial no le importa tu intención, al oficial Ujú. le va a importar, no me lo dijiste y aquí está, ¿verdad? Entonces, Sí. por eso hay que ser bien honestos cuando tienen su consulta con los abogados. Muchísimas gracias. Y bueno, si usted quiere tener una consulta con la abogada Verónica de la Fuente, pueden llamarnos a los teléfonos de aquí de la oficina 210-277-0251, 210-277-0251 para que agende una cita. Y a mí me gusta siempre recordarles que la abogada Verónica de la Fuente es la única abogada que no cobra la primer consulta, ¿verdad, abogada? Sí, yo creo que la primer consulta no la debemos de, bueno, opinión personal, ¿verdad? Prácticas de mi oficina. Obviamente una consulta tiene diferentes propósitos. Una consulta es, obviamente, si va a haber un caso, posiblemente va a ser un contrato para la oficina. Pero muchas veces la gente solamente tiene preguntas simples o a lo mejor no califica o a lo mejor todavía no es tiempo para hacer un proceso. Entonces, digo, una información no tiene por qué cobrarse, ¿verdad? La gente a veces se detiene mucho de ir a preguntar porque no tiene dinero para pagar por una consulta. A lo Ujú. mejor ellos ya saben, pues es que ahorita no, todavía no puedo, a lo mejor no sé y quiero saber más información, pero no van a tiempo porque no tienen este dinero para esta consulta y pues las consultas no son baratas, ¿verdad? Hay gente que no tiene trabajo. Entonces, es importante de que lo hagan a tiempo. Es una forma de que a mí me gusta ayudar a la comunidad, de que atiende tu asunto, porque a veces por no ir a preguntar, y la limitante es esa consulta que no quieren pagar o que no tienen para pagar y se les pasan los tiempos. Muchas veces es simplemente quiero checar mi caso al Centro Nacional de Visas porque pues no sé nada y si se limitan porque van a tener que pagar una consulta y a la hora que ya ahora sí dicen, pues ya es mucho y ni modo, pues voy a pagar y ya es demasiado tarde. Entonces tratamos de que al no cobrar la primer consulta, al menos que no haya excusa de no preguntar, ¿verdad? Sí. Que no pongan como excusas que no tengo dinero. Aquí no hay esa excusa. Vengan, pregunten, asesórense, chequen. A lo mejor no califican el día de hoy todavía, pero al menos que ya sepan qué tienen que hacer, para cuándo voy a calificar, con qué Sí. me tengo que empezar a preparar. Es muy importante que siempre estén asesorados y con esta información, porque muchas veces casos se dejan ir o se pierden automáticamente porque no piden asesoría. Muchas gracias, abogada. Y bueno, sabemos, abogada, que aquí en los Estados Unidos hay mucha gente que piensa o que pensó hace muchos años venir a los Estados Unidos, tener hijos y esperar que cuando ellos crecieran recibieran una petición y un beneficio de Sí, ellos. y muchos se dan cuenta que no calificaban. Así Sí, es. esto es triste porque como tú mencionas, muchos matrimonios vienen y están esperando 21 años para que su hijo ciudadano americano les arregle. Pero volvemos a lo mismo de los perdones de presencia ilegal. Aquí hay que aclarar que no toda la gente califica para un perdón. Ujú. Ese es el requisito para poder yo salir del país y que no me caiga un castigo. Pero no hemos hablado de los requisitos de un perdón. No toda Así la es. gente califica para un perdón de presencia ilegal. Estos perdones de presencia ilegal están restringidos, se basan en sufrimiento de un familiar que califica, ¿sí? Ok. Y estos de presencia ilegal no califican los hijos. Ustedes pueden tener ya un hijo que ya tiene 21, ya me puede pedir, y tengo otros niños más chiquitos que dependen de mí, son ciudadanos americanos, y ya la idea es que automáticamente ellos me van a ayudar para mi perdón, y no funciona así. El perdón de presencia ilegal solamente va a tomar en cuenta sufrimiento de mi esposo o esposa
o de alguno de mis papás que sea legal, ya sea residente o ciudadano. Aquí también tengo que aclarar, la gente a veces piensa que tiene que ser ciudadano. No, también puede ser un residente, ¿sí? Ok. Para que me ayude con el perdón. Y aquí tenemos que buscar como alternativas, porque en el caso que mencionas, viene papá, mamá ilegales, se cruzaron, dejaron a sus padres en sus países, tampoco tienen un estatus migratorio. Y cuando ya llegan a los 21 años los hijos americanos y ya están emocionados, por fin ya voy a poder arreglar, vienen a la oficina y les digo, pues no califica para el perdón. Entonces, si no califica para el perdón, pues yo no sugiero hacer la petición tampoco, porque ya sabemos, como explicamos más temprano, si se va al Centro Nacional de Visas, tengo un año, si no procedo, que no va a proceder porque no puedo hacer un perdón, no puedo continuarlo porque no voy a poder ir, entonces me van a revocar la petición. ¿Qué caso tiene hacer una petición inicialmente? Pero empezamos a ver, ok, opciones, ¿verdad? Muchas veces estos hijos entraron a los militares, entonces Ok. podemos irnos por otra vía, ¿verdad? Hasta existen las parolas militares, donde a los papás de estos muchachos que están con los militares les dan una admisión como si hubieran venido legales y ya pueden hacer un ajuste de estatus. Ok. Siguen sin calificar para el perdón de presencia ilegal, pero no van a salir, que era lo que comentaba. Si no vas a salir, no necesitas este perdón. Entonces ya puedes arreglar. Otras vías es de que vemos que a lo mejor tienen un hermano que ya es ciudadano o ya califica para hacerse ciudadano. Como ciudadano americano, ellos pueden peticionar a uno de los padres y hacerlos residentes. Entonces, al hacer un padre residente, les digo, nada más ocupo uno, papá o mamá, uno solo, para que le ayude al menos a uno de los papás a que hacer este perdón. Y ya ahora sí, si uno de los dos arregla, el esposo o la esposa arregla más adelante, porque ahora ya va a tener quien le ayude con el perdón. Son caminitos más largos, pero es la única estrategia que se puede seguir en esa situación. Y sí hemos hecho este tipo de cosas y han arreglado, ¿verdad? Pero pues es como un juego de ajedrez. Hay que ver por dónde me voy a ir para poder que arreglen los dos padres. Muchísimas gracias, abogada. Y por eso es súper importante que se tenga una consulta directamente con un abogado, ¿verdad? Alguien experto en el tema. Y si quieren ustedes hacer una cita, pueden llamar al 210-277-0251, 210-277-0251. Y ya nos quedan unos minutos más, abogada. Ya Sí. estamos casi, casi por acabar. Pero también la gente a veces llama y tiene muchas dudas acerca de qué es la carga pública. ¿Y qué pasa si yo he recibido estampillas? ¿Qué pasa si yo he recibido algún beneficio? ¿Me va a afectar para un trámite? Sí, esa es otra de las típicas preguntas. Carga pública como inadmisibilidad o como que me va a afectar para arreglar un proceso inmigratorio ya no existe como Ok. tal. Ahora, sí hay pregunta, ¿verdad? Del oficial. Muchas veces te pregunta, ¿has pedido beneficios de gobierno? Aquí, ¿cuál es la clave? Número uno, si eres ilegal, no calificas para beneficios de gobierno. Ujú. Punto. Entonces, no te mortifiques. Pero las estampillas es algo que sí me gusta mucho aclarar, porque las estampillas estamos diciendo que es dinero. Entonces, te dan una tarjeta, tú vas y compras con esa tarjeta lo que necesitan tus niños, ¿verdad? La leche, cosas que te permiten, y te estás ahorrando ese dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú como padre, madre, pues tienes la obligación de proporcionar eso para tus hijos. Entonces, no es que automáticamente de que si pedí estampillas ya, con eso ya no voy a poder arreglar. No funciona así. ¿Cómo funciona? Yo aplico para estampillas, yo dije la verdad, no oculté nada. Lo que pasa es que, mira, mucha gente comete el error de que la mamá aplica para estampillas por hijos americanos, ¿sí? Ok. El beneficio es para los hijos, no para la mamá. Pero no dice que el papá trabaja y que tiene muy buen trabajo y que gana bien, no lo declara en la aplicación de las estampillas. Ok. Entonces, técnicamente eso es fraude y es lo que inmigración está tratando de que no suceda. O sea, si tu papá, mamá o mamá soltera que tiene hijos, tú dijiste la verdad en tu aplicación, cuánto es el ingreso familiar y tú pusiste todo tu ingreso familiar como debe de ser y aún así calificaste para estampillas para tus niños, no te perjudica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás haciendo fraude. Aquí lo que es el abuso.
Ok. de las estampillas. Ahora, el Medicare de emergencia para las mamás embarazadas. Dicen, sí, pero el beneficio lo estoy recibiendo yo como mamá. No necesariamente. Está el bebé que tienes, vaya, que van a ser, va a ser ciudadano americano. Entonces, el seguro médico, que es el Medicare de emergencia, sí es de gobierno, pero el gobierno se está preocupando de que el bebé que va a ser ciudadano americano crezca bien, que el embarazo esté correcto para que crezca como debe de ser y nazca bien, nazca sano. Entonces te tienen que cuidar a ti como mamá, pero eso no quiere decir que estás recibiéndolo tú directamente, es por Ok. medio de tu bebé. Y aparte, cuando estaba la ley de la carga pública, había una lista de todas las excepciones que había para esto de la carga pública y una de ellas era el Medicare de emergencia. Así que la gente que necesite, que esté embarazada, que esté temerosa de que, hijo, le tengo que pagar mi parto porque si no me va a afectar, o tengo que ir con un doctor privado porque no voy a poder arreglar después, no es así. Ok. Pueden aplicar tranquilamente por el Medicare de emergencia. De ahí para allá la mayoría de los beneficios de gobierno, simplemente si eres ilegal, pues simplemente no vas a calificar. Así que no se me estresen mucho con esto de la carga pública, solamente tengan cuidado con las estampillas. Muy bien. Bueno, abogada, ya estamos ahora sí casi por terminar, pero antes me gustaría recordarles que nos sintonicen el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana. Y si tú o alguien que tú conoces está a punto de iniciar algún proceso de inmigración, llámese aquí a la oficina de MEX USA. El teléfono es 210-277-0251 y la abogada te va a atender personalmente, ¿verdad, Sí, abogada? obviamente hay que aclarar una cosa. Cuando vienen a su primer consulta, siempre van a hablar conmigo para determinar qué estrategia vamos a seguir. ¿Para qué califico? ¿Soy elegible? ¿No soy elegible? Si tenemos que arreglar algunas cositas previas antes de Ujú. proceder. Después, yo me tengo que auxiliar de paralegales que me ayudan a mí con los casos, por ejemplo, recabar evidencia, Sí. recabar firma, recibir money orders, todo lo que necesitamos para inmigración. Y hay veces que hay gente que piensa que cada vez que va a venir a la oficina me va a ver a mí. Tengo que aclararlo que no es el caso porque yo no puedo hacer todo, o sea, sería imposible estar cada vez con cada cliente recibiendo cosas administrativas. Lo que sí quiero aclarar es de que yo estoy al tanto de los casos personalmente, siempre estoy al tanto de qué están haciendo los paralegales, revisando los paquetes antes de que se vayan, coordinándome con todos mis asistentes para ver en qué vamos, dudas que se tienen con respecto al caso, qué estrategia estamos siguiendo. Entonces, detrás de cámaras siempre estoy al pendiente de los casos. Lo que pasa que a veces llegan, vienen a dejar evidencia, simplemente documentos, pues no hay necesidad de que yo esté ahí en cada vez que vengan. Pero lo importante es que hay coordinación y hay supervisión constante de cada caso en la oficina. Así es, abogada. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando durante esta hora. Abogada, nos vemos aquí el próximo viernes, Claro que ¿verdad? sí, los esperamos el próximo viernes en punto a las 10 de la mañana en su programa Cruzando Fronteras. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Estamos dispuestos para ayudarte en tu caso de inmigración.